Existe un rincón en el campo chileno donde el tiempo parece haberse detenido bajo un enigma inexplicable, aquelarre. Por más de 30 años, en este pueblo aislado no ha nacido ni un solo varón. Esta atmósfera cargada de lo paranormal y lo oculto es el escenario donde la ciencia y el mito se enfrentan. Por un lado llega el doctor Ignacio Pastene, un genetista decidido a encontrar una explicación lógica a este fenómeno. Por otro, el regreso de Juan Pablo Guerra, un joven que ignora que su propia sangre está ligada a una de las familias más poderosas y conflictivas de la zona. Pero en aquelarre la lógica se rinde ante el miedo. El pueblo vive bajo la sombra de la novia de la noche, una figura fantasmal que recorre los campos y que todos juran haber visto bajo la luz de la luna. Esta presencia, sumada a la guerra silenciosa entre los clanes Patiño y Guerra, convierte al pueblo en una olla a presión de secretos familiares y apariciones que nadie puede explicar. Aquí, lo paranormal no es solo una leyenda, es una realidad que condiciona la vida de todas las mujeres que esperan, con temor, el regreso del equilibrio. En aquelarre, las flores de los campos guardan verdades que la ciencia no puede descifrar. Es un lugar donde el susurro de los antepasados es más fuerte que cualquier investigación médica. ¿Creías que el misterio era genético o había algo más oscuro detrás de la falta de hombres? Cuéntanos si te daba miedo la novia de la noche. Esto es Espanto Chileno. Hay sonrisas que no transmiten alegría, sino un terror absoluto. En los últimos años, se ha vuelto viral el relato de una entidad que no te ataca físicamente, sino que se apodera de tu mente a través del trauma. Todo comienza cuando presencias algo inexplicable, alguien frente a ti, con una expresión congelada y antinatural que te observa fijamente. A partir de ese momento la cuenta regresiva empieza. La sonrisa no es de la persona, es de algo que se alimenta de tu miedo. Dicen que esta presencia te persigue, mostrándose en rostros de extraños o incluso de tus seres queridos, siempre con esa mueca deforme que indica que el final está cerca. No puedes escapar porque el enemigo está dentro de tu cabeza, distorsionando lo que ves y lo que sientes hasta que ya no sabes que es real. Es una cadena de oscuridad que necesita que alguien más la observe para seguir existiendo, transmitiéndose como un virus invisible que se oculta tras una máscara de felicidad. En un mundo donde todos fingimos estar bien, esta historia nos recuerda que lo más peligroso puede estar escondido detrás de la expresión más común. Esa sonrisa es el último aviso antes de que la sombra te alcance completo. ¿Has sentido alguna vez que alguien te observa con una expresión extraña entre la multitud? Cuéntanos si te atreverías a mirar a los ojos a esa presencia. Esto es Espanto Chileno. Iniciadas sus operaciones en 1920 en antiguos terrenos de San Bernardo, la maestranza de San Bernardo se convirtió en un importante hito histórico en nuestro país. Llegó a ser una de las industrias ferroviarias más importantes de Sudamérica. Sus talleres están llenos de historias de triunfos y desgracias laborales. Cuentan los antiguos trabajadores de explosiones de calderas u otros accidentes que arrebataban la vida a sus trabajadores. Dicen las leyendas que en las noches los guardias han reportado la aparición de un hombre con abrigo y sin pies. También hay quienes que en las noches, detrás de los portones, escuchan voces que debaten como si fuera una reunión sindical y hasta logran ver las luces de cigarros encendidos. Voces que se niegan a abandonar el sitio que llenó sus mejores años mientras contaban con vida. La maestranza seguirá con sus ecos del pasado acompañando a los habitantes de la comuna de San Bernardo. Existe un lugar en Rumania donde la naturaleza parece haberse doblado bajo el peso de algo inexplicable, el bosque de Oiabacio. No es un bosque común. Aquí los árboles crecen con formas retorcidas y circulares, como si evitaran tocar algo invisible en el aire. Los lugareños evitan entrar, pues dicen que quienes cruzan su frontera pierden la noción del tiempo o regresan con marcas extrañas en la piel que nadie puede explicar. Es un territorio donde la realidad se siente delgada y el silencio es absoluto. El corazón de este misterio es el círculo, una zona donde la vegetación simplemente no crece. Es un círculo perfecto de tierra yerma, donde se han registrado avistamientos de luces extrañas y presencias que no pertenecen a este mundo.
Los visitantes reportan una ansiedad abrumadora apenas ponen un pie en el bosque, y muchos aseguran haber escuchado voces susurrando sus nombres entre la niebla. No se trata de leyendas antiguas, se trata de un fenómeno activo que ha sido documentado por científicos sin encontrar una respuesta clara. En Ollavacio hay portales que nunca debieron ser abiertos. La Tierra aún guarda rincones donde las leyes de la física simplemente no se aplican. ¿Te atreverías a pasar una noche en el círculo donde nada crece? Cuéntanos si crees que es un portal o una anomalía natural. Esto es Espanto Chileno. En medio de las aguas infestadas de tiburones de la Guayana francesa, emerge un lugar cuyo nombre lo dice todo, la Isla del Diablo. Durante décadas, este peñasco rodeado de corrientes traicioneras fue el destino final para quienes el mundo quería olvidar. No era solo una prisión, era un sistema diseñado para que nadie regresara. Entre muros de piedra y una selva asfixiante, miles de hombres enfrentaron el aislamiento absoluto donde el único sonido era el golpe de las olas contra las rocas. Dicen que la verdadera tortura no era el encierro, sino la geografía. Las corrientes son tan fuertes y los depredadores tan constantes que escapar nadando era una sentencia definitiva. Quienes lo intentaron terminaron formando parte de las leyendas que hoy recorren las ruinas. Los visitantes actuales aseguran que al caminar entre las celdas devoradas por la vegetación, todavía se siente una pesadez en el aire, como si el sufrimiento de quienes pasaron años en el silencio total se hubiera quedado impregnado en el granito. La Isla del Diablo ya no recibe prisioneros, pero el aura de desesperación permanece intacta. Es un lugar que nos muestra hasta dónde puede llegar la dureza del hombre cuando decide borrar a otro de la faz de la tierra, un paraíso tropical que para muchos fue el último rincón antes de la oscuridad. ¿Conocías la historia de la prisión de la que era imposible escapar? Cuéntanos si crees que los lugares pueden retener la energía del pasado. Esto es Espanto Chileno. En los años 80, Miriam viajaba desde la oficina salitrera Pedro de Valdivia hacia Antofagasta a realizar diligencias por el fin de semana. Volvía el domingo por la noche. Esta ruta era habitual para ella y su auto, por lo que no tenía ningún temor. La noche en La Pampa está llena de extrañas situaciones y en este viaje su auto sufrió una leve avería justo en medio de la nada, por lo que tuvo que bajarse y revisar el motor. Estaba a la mitad de un camino que duraba 2 horas. Entonces sucedió lo impensable. Por la parte trasera de su auto sintió unos pasos fuertes y rápidos acercándose. Se sentían aquellas suelas pisando las piedrecitas del camino. Aquel sonido obligó a Miriam a asomarse, asustada. Pensó que alguien venía y podía hacerle daño. Su sorpresa fue mayúscula cuando no había absolutamente nadie. Sin mediar retraso reparó el problema y salió de allí con el corazón aterrado. Le sucedieron varios hechos a través del tiempo, pero ninguno como este. Se cuentan muchas historias de la carretera en La Pampa. ¿Quién sería ese ser desconocido que acechaba en la noche silenciosa y solitaria? ¿Sería algún eco de un pasado que nunca volverá? ¿Qué crees tú? En los pasillos del hospital psiquiátrico de Broadmoor se gestó uno de los pactos más extraños de los que se tenga registro. June y Jennifer, conocidas como las gemelas silenciosas, decidieron desde niñas no hablar con nadie más que entre ellas, creando un lenguaje propio y una conexión tan profunda que parecía sobrenatural. Sus movimientos eran idénticos, sus pensamientos estaban sincronizados y su aislamiento del mundo las llevó a ser recluidas en una de las instituciones de mayor seguridad de Inglaterra. Pero lo más inquietante ocurrió después de 11 años de encierro. Las gemelas llegaron a una conclusión aterradora. Para que una de ellas pudiera vivir una vida normal y libre, la otra debía morir. Era un sacrificio necesario para romper el vínculo que las asfixiaba. Jennifer le confesó a una periodista: «Voy a morir, lo hemos decidido». Horas después de ser trasladadas de hospital, Jennifer falleció repentinamente de una inflamación al corazón que no pudieron explicar. No había rastros de veneno ni de ataques, simplemente se dejó ir. Tras el funeral, June comenzó a hablar con los demás por primera vez en su vida, asegurando que finalmente era libre porque su hermana se había entregado por ella.
Este caso nos deja preguntándonos hasta dónde puede llegar la conexión entre dos seres y qué tipo de promesas se pueden cumplir en el silencio absoluto de una celda. ¿Crees que fue un sacrificio voluntario o una conexión física que simplemente no pudo resistir la separación? Cuéntanos tu teoría en los comentarios. Esto es Espanto Chileno. En la tranquila localidad de Milton, en Escocia, existe una estructura victoriana que esconde un enigma desgarrador: el puente de Overton. Desde los años 50, cientos de perros han saltado inexplicablemente desde el mismo punto de la construcción hacia el vacío. No es un evento aislado, sucede casi siempre en días despejados y con razas de rastro específico. Los testigos aseguran que los animales parecen ser atraídos por algo invisible, una fuerza o un estímulo que los obliga a saltar sin dudarlo. Las teorías son variadas. Algunos expertos sugieren que el olor de los animales que habitan bajo el puente confunde los sentidos de los canes. Sin embargo, la tradición local habla de algo más profundo. Dicen que Overton es un lugar delgado, un punto donde el mundo de los vivos y el de las sombras se tocan. Según las creencias celtas, en este puente la barrera de la realidad es tan frágil que los animales, mucho más sensibles que nosotros, perciben presencias que los atraen hacia el borde. Hoy en día, existen carteles que advierten a los dueños que mantengan a sus compañeros sujetos al cruzar. Sea un instinto natural o un llamado de lo desconocido, ¿este lugar guarda secretos que nuestros sentidos aún no pueden descifrar? ¿Crees que sea un fenómeno natural o que los animales realmente ven algo que nosotros ignoramos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Esto es Espanto Chileno. Mira, hay lugares en el mundo que simplemente no deberían existir, y el monte Erebus, allá en la Antártida, es uno de ellos. Imagínate un volcán gigante escupiendo fuego en medio de hielo. Pero lo más denso no es la lava, es cómo la montaña parece jugar con tu mente. En 1979 un avión entero se estrelló contra sus faldas porque, literalmente, no lo vieron. Existe un fenómeno ahí que llaman sector blanco, un espejismo en el horizonte que borra la montaña y te hace creer que vas hacia el cielo abierto cuando en realidad vas directo al desastre. Y no es solo eso. Hay exploradores que se han perdido por horas y, cuando aparecen, están en sectores completamente distintos a kilómetros de donde deberían estar. Dicen que el tiempo se siente diferente y que el paisaje cambia de forma frente a tus ojos. Los pilotos cuentan que las brújulas se vuelven locas, como si el magnetismo del Erebus quisiera tragarse cualquier tecnología, entre las cuevas de vapor y esas luces que entran y salen del cráter. Uno empieza a pensar que el volcán es un guardián de algo que no estamos listos para ver. Al final, el hielo siempre gana y lo que se oculta tras esos espejismos. Bueno, quizás sea mejor que se quede ahí. ¿Tú qué crees que se esconde en esas cuevas? ¿Es solo magnetismo o algo que no pertenece a este mundo? Cuéntanos tu teoría en los comentarios. Esto es Espanto Chileno. Hay lugares que se sienten pesados apenas pones un pie en ellos, y Birka, en Suecia, es definitivamente uno de esos. Imagina isla que hace 1000 años fue el centro del mundo vikingo, pero que hoy es básicamente una ciudad de muertos. Tiene miles de tumbas bajo el pasto y, cuando caminas por ahí, la sensación de que te están observando es constante. La gente que visita la isla habla de sombras que se mueven entre los montículos funerarios, incluso a plena luz del día. Pero lo más denso pasa cuando cae el sol. Los locales dicen que se escuchan ruidos metálicos, como si hubiera un mercado activo o espadas chocando, pero cuando miras, solo ves los árboles y el agua del lago Malaren. Es como si el lugar estuviera atrapado en un bucle, repitiendo su gloria y su caída una y otra vez. Hace poco, los arqueólogos encontraron la tumba de una guerrera vikinga de alto rango y muchos creen que remover esos restos despertó algo que estaba tranquilo. Hay reportes de equipos electrónicos que se apagan solos y de una neblina que aparece de la nada, rodeando a los visitantes hasta que pierden el sentido de la orientación. Parece que en Birka, los antiguos habitantes nunca se fueron del todo, se quedaron cuidando sus tesoros y sus secretos bajo la tierra. ¿Tú te atreverías a caminar solo por un cementerio de 1000 años de antigüedad? Cuéntanos qué crees que pasa en esa isla. Esto es Espanto Chileno.
¿Alguna vez te has fijado en esos edificios antiguos, con techos altísimos y puertas gigantes que parecen para personas de 3 metros? Bueno, hay una teoría que dice que no los construimos nosotros. Se habla de Tartaria, un supuesto imperio tecnológico y avanzado que dominaba el mundo hasta hace apenas unos 200 años, pero que fue borrado por completo de los libros de historia. Según los que creen en esto, hubo un evento catastrófico, una especie de inundación de barro que enterró los primeros pisos de todas las ciudades del mundo. Si te fijas bien en muchos edificios antiguos en Santiago o en Europa, vas a ver ventanas que están a ras de suelo o incluso por debajo de la vereda. Los teóricos dicen que eso no es un diseño, sino los restos de una civilización que aprovechaba la energía libre a través de esas puntas metálicas que vemos en las cúpulas. La pregunta que queda en el aire es ¿cómo es posible que un imperio tan grande desapareciera sin dejar rastro escrito? Dicen que las guerras y las grandes ferias mundiales del siglo XIX se usaron para demoler estos palacios imposibles y ocultar que, antes de nosotros, hubo una humanidad mucho más avanzada que vivía en un mundo que hoy nos parece de ciencia ficción. Parece una locura, pero cuando empiezas a mirar la arquitectura de tu ciudad con otros ojos, ya no puedes parar de ver esas ventanas enterradas. ¿Crees que la historia es tal como nos la cuentan o que realmente nos ocultan un pasado gigante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esto es Espanto Chileno. Casi todos pensamos que la Atlántida es solo un invento de Platón para sus historias, pero cuando te pones a investigar, las coincidencias te empiezan a dar escalofríos. Imagina una civilización que hace 12.000 años ya tenía tecnología, canales circulares perfectos y un poder que dominaba los mares. No suena a un cuento de hadas, suena a una civilización avanzada que simplemente se borró del mapa en una sola noche de cataclismo. Lo más loco es que muchos exploradores ahora no miran hacia el fondo del océano, sino hacia el desierto del Sahara. Existe una estructura llamada el Ojo del Sahara, que tiene exactamente las mismas medidas y la misma forma de anillos que Platón describió hace siglos. Y si lo piensas, tiene sentido. El mundo ha cambiado tanto que lo que antes era una isla paradisíaca, hoy podría ser el lugar más seco de la Tierra. Se dice que los atlantes no desaparecieron del todo, sino que los sobrevivientes se repartieron por el mundo, llevando sus conocimientos a Egipto y América. Eso explicaría por qué hay pirámides y símbolos tan parecidos en culturas que nunca se conocieron. Quizás no estamos buscando una ciudad hundida, sino que estamos caminando sobre las ruinas de un pasado que decidimos olvidar. ¿Tú qué crees? ¿Fue un castigo de los dioses o un desastre natural que estamos condenados a repetir? Déjanos tu teoría en los comentarios. Esto es Espanto Chileno. Mira, si alguna vez pasaste una noche en el campo o tienes familia en el sur, de seguro te contaron lo que pasa con los duendes. En Chile, esa palabra no tiene nada que ver con los cuentos infantiles de zapatos con punta y ollas de oro. Para nada. Acá el duende es una presencia pesada, algo que se mete en tu casa sin invitación y que se ensaña con lo que más quieres. Todo empieza casi siempre igual. Estás en la cama y escuchas ese sonido ciego de piedras golpeando el techo de zinc. Sales a mirar y no hay nadie. Al otro día vas al corral y encuentras a los caballos con unas trenzas perfectas en las crines. Nudos tan apretados que no hay forma de soltarlos. Esa es la firma del duende, pero lo que realmente te eriza la piel es cuando empiezas a seguir a los niños o a las mujeres de la casa. Se pierden las cosas. Escuchas risitas en los pasillos oscuros y sientes que alguien te está mirando desde el rincón más negro de la pieza. Los antiguos decían que la única forma de que te deje en paz es confundirlo, tocarle una guitarra desafinada o pedirle que haga algo que no pueda terminar. Es una entidad que vive de tu miedo y se manifiesta en los campos chilenos. ¿Alguna vez te tiraron piedras al techo o viste esas trenzas inexplicables en los animales? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Esto es Espanto Chileno. Hay una esquina en Santiago, ahí en moneda con Cienfuegos, que te aseguro que te pone los pelos de punta apenas la miras de noche. Es el Palacio Larraín. A simple vista es una construcción increíble, gigante. Pero los que se han quedado ahí adentro dicen que el ambiente es pesadísimo. No es solo que sea viejo,
Es que se siente como si las paredes te estuvieran encerrando. La gente que trabaja ahí cuenta cosas que te dejan helado. Dicen que en el tercer piso se pasea una mujer vestida de blanco, pero lo peor no es verla, sino escuchar cómo arrastran muebles pesados en piezas que están cerradas con llave y totalmente vacías. Imagínate estar solo y escuchar ese ruido de madera crujiendo justo arriba de tu cabeza. Hay partes del palacio donde el aire se siente helado de la nada y te da esa sensación horrible de que alguien te está respirando en la nuca. Dicen que son las penas de la gente que vivió ahí hace un siglo o quizás algo más oscuro que se quedó atrapado en los pasillos. Sea lo que sea, el Palacio Larraín es de esos lugares que, por más que les prendan todas las luces, siempre parecen estar en penumbras. ¿Tú entrarías a recorrer esas 80 pies a las 3 de la mañana? Cuéntanos si conoces otra historia de este edificio. Esto es Espanto Chileno. Si creías que el Demogorgon era solo un bicho inventado para Netflix, la verdad es mucho más inquietante. Los creadores de la serie se basaron en algo que supuestamente pasó en verdad en una base militar en Nueva York en los años 70. Se llamaba el Proyecto Montauk. Un grupo de científicos experimentaba con niños que tenían habilidades psíquicas tal cual como Eleven. Cuentan que uno de esos niños, un tal Duncan Cameron, logró manifestar algo horrible a través de su mente mientras estaba conectado a una silla llena de sensores. Dicen que proyectó una criatura gigante, peluda y hambrienta que empezó a destruir la base desde adentro. La única forma de detener al monstruo fue cortando los cables de la silla y borrando la frecuencia que lo mantenía en nuestra realidad. Lo más denso es que, a diferencia de la serie, el monstruo de Montauk no venía de otra dimensión, sino del subconsciente más oscuro de un niño traumado por experimentos militares. Hasta hoy, los que dicen haber sobrevivido a esa base aseguran que todavía hay túneles sellados donde se siente esa energía pesada, como si algo se hubiera quedado atrapado esperando a que vuelvan a abrir la puerta. ¿Tú crees que el gobierno realmente experimentó con estas cosas o es solo una leyenda urbana que se nos fue de las manos? Cuéntanos tu teoría. Esto es Espanto Chileno. Durante siglos, los mapas del mundo tenían un error gigante que nadie se atrevía a cuestionar: la Terra Australis Ignota. Era un continente imaginario, enorme, que los geógrafos dibujaban en el sur solo porque creían que el planeta necesitaba un contrapeso para que no se diera vuelta con el peso de las tierras del norte. No tenían pruebas, no lo habían visto, pero para ellos simplemente tenía que estar ahí. Lo más increíble es cómo esa idea movía a exploradores a morir en el mar buscando un paraíso que no existía. Se imaginaban una tierra fértil, llena de oro y gente extraña, pero lo que terminaron encontrando fue el vacío del océano y finalmente el hielo de la Antártida. De alguna forma, la Terra Australis fue el secreto mejor guardado de la humanidad, hasta que nos dimos cuenta de que estábamos buscando un fantasma. A veces me pregunto cuántas cosas hoy damos por sentadas solo porque tienen lógica, igual que ellos con su continente perdido. Los mapas más detallados no muestran la realidad, sino lo que nosotros deseamos encontrar en lo desconocido. Al final, el sur resultó ser mucho más frío y misterioso de lo que cualquier mapa pudo dibujar. ¿Crees que todavía quedan tierras por descubrir o ya lo vimos todo? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Esto es Espanto Chileno.